Leonardo, con nuestra oración. Hoy 9 de octubre, entonces vamos a iniciar con la oración que seleccionamos cuando empezamos este curso. ¿Quién nos quiere ayudar a leerla, por favor? Buenas noches, yo hermanito. Dale, María de Lourdes. Aquí estamos, Padre, reunidos. Concédenos en tu nombre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciéndonos, sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Muchas gracias. De nada, buenas noches. Vamos entonces avanzando. Ya estamos acercándonos al final de este curso de las bienaventuranzas. Hoy tenemos nuestra penúltima sesión y el recorrido que hemos hecho, pues como lo vemos en esta gráfica, arrancamos mirando un poco a una pequeña introducción de los evangelios de San Mateo y San Lucas. Luego hicimos una breve aproximación a las bienaventuranzas y nos dedicamos luego a revisar una a una. Hace 15 días, porque hace 8 días no tuvimos clase, hace 15 días vimos la octava bienaventuranza. Y hoy el tema que tenemos es Jesús el bienaventurado. Y hoy lo que queremos ver es cómo Jesús es el modelo de las bienaventuranzas. Hemos dicho que las bienaventuranzas son una progresión en nuestra fe, en nuestro proceso de conversión. Y esa progresión lo que está tratando de hacer en nosotros es llevarnos a Él. Y hemos dicho también, hemos visto cómo algunos autores nos han dicho que las bienaventuranzas son el ejemplo o el modelo máximo de vida, que quien lo ha representado mejor es el Señor. Les pregunto, ¿cuál era la primera bienaventuranza? Vamos a aprovechar para ir de una vez evaluando si hemos estado muy atentos o no. Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. O Bienaventurados los bienaventurados los pobres pobres de de espíritu, espíritu. ¿no? De espíritu. Muy bien, María Teresa, muy bien. Y vamos a ir hoy, vamos a ir leyendo algunos pasajes de la Sagrada Escritura que nos permiten ver, que nos permiten darnos cuenta de cómo Jesús vivió, cómo Jesús fue ejemplo de cada una de las bienaventuranzas. ¿Quién me ayuda a leer esta primer cita? Mateo 8, versículo 20. Yo, ¿qué tal? Dale, Yo, Mariela. bien. Jesús replicó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Eh, gracias, Mariela. Y aquí nos está hablando de cuál pobreza, de la pobreza de espíritu o de la pobreza
de alguna manera corporal, por decirlo así, o pobreza física. ¿Qué piensan ustedes? De espíritu. Pobreza física, porque Jesús no tiene pobreza de espíritu, ¿o sí? Está muy relacionada en este caso a la pobreza física porque dice no tiene dónde reclinar la cabeza. Nos está llevando hacia un punto en donde nos explica cómo Jesús vivió su vida de una manera muy humilde, de una manera pobre. Cuando dice no tiene dónde reclinar la cabeza, acá nos está diciendo Jesús, es que yo no tengo posesiones acá y nos está llevando hacia allá. ¿Quién me ayuda con Juan 19:41? Yo, Silvia. 19:47. Dale, Silvia. Ok. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. No nos olvidemos que cuando leemos evangelios decimos palabra del Señor. Oh, perdón. Sí. Tranquila, Silvia, no te afanes que acá todos estamos aprendiendo y repasando. Y aquí también vemos otra característica. Y esta es una característica que incluso podemos comparar con nosotros en este tiempo actual. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién ha pensado en el sitio donde van a reposar nuestros despojos mortales? O mejor aún, ¿alguno de ustedes ya tiene un cenizario o tiene un lotecito en un cementerio o tiene una bóveda para el día en que el Señor nos llame? Yo sí tengo mi bóveda familiar. Sí, yo también, hermanito. Bueno, Verónica y Mercedes, bien. Y aquí también podemos entonces comparar. El Señor no tenía y lo pusieron en un sepulcro que encontraron ahí. Un resumen de Jesús viviendo esta bienaventuranza viene a continuación y le voy a pedir el favor a Mercedes que nos haga el favor de leerlo. Ya. Él fue pobre, el pobre material y el pobre de espíritu. No tenía donde reclinar la cabeza y su corazón estaba abierto en plenitud a su Padre. Nació pobre, fue reconocido y seguido por los pobres. Vivió como un trabajador, murió desnudo y en sepulcro prestado. Su pobreza santificó para siempre toda pobreza. Hermoso. Entonces, aquí hay una pequeña respuesta a los comentarios que hacíamos ahorita. Claro que fue pobre de espíritu. Acordémonos que la pobreza de espíritu es reconocernos necesitados de Dios. Y Cristo siempre vivió, como dice aquí, su corazón estaba abierto en plenitud a su Padre. Entonces Él es ese ejemplo de la necesidad que tenemos de Dios. Él es ese ejemplo, ese modelo que nosotros podemos tener. Y más adelante vamos a ver más cosas en las que el Señor siempre nos ha enseñado, pero que a veces nos cuesta, que a veces decimos, no, pues que yo hasta allá como que no llego. Esta semana teníamos una conversación con mi esposa. Ella está haciendo eh, las oraciones de Santa Brígida y me estaba comentando, ahí hay unas cosas que uno a veces dice, pero yo sí le puedo pedir eso al Señor. Y hay gente que cuando está viendo el tema, eh, dice, no, no, yo no sigo con estas oraciones porque no me siento capaz de pedirle al Señor esto que le estoy pidiendo.
El día que nosotros aprendemos a confiar en el Señor, el día que aprendemos y que somos conscientes de la necesidad que tenemos de Él, empezamos a vivir esta pobreza de espíritu. Y el Señor Jesús fue el ejemplo de eso y nos dio ese ejemplo. Él siempre estaba abierto a la comunión con el Padre, siempre dispuesto a hacer su voluntad, siempre dispuesto a seguir adelante confiado en Él. ¿Cuál era la segunda bienaventuranza? Puedo buscar las Bienaventurados los notas. mansos. Bienaventurados los mansos, Isabel. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a mirar ahora qué nos dice la escritura en torno a los mansos o a la mansedumbre en el Señor. ¿Quién me ayuda a leer Mateo 11, 28 al 30? ¿Yo puedo leer? Claro que sí. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, Palabra del Señor. a palabra del Señor. Tranquila, no te afanes, Isabel. Muchas gracias. Y aquí el mismo Señor Jesús nos está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un ejemplo muy, muy bonito de esa mansedumbre y humildad lo vimos en la escena del lavatorio de los pies. Cuando el Señor decide lavarle los pies a sus discípulos, ¿ustedes se acuerdan la reacción de Pedro? Que no quería que le lavaran los pies, ¿no? Claro, Pedro se paró y le dijo, ¿cómo se te ocurre a ti venir a lavarme los pies? Y el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies, no estás conmigo, no eres de los míos. Y Pedro le dice, no, entonces láveme, mejor dicho, todo el cuerpo. Pero al final el Señor lo que está diciendo es, ¿entienden lo que estoy haciendo? Si yo, que soy el maestro, me he puesto a lavarles los pies, asimismo ustedes lo deben hacer entre ustedes. ¿Quién me ayuda a leer este resumen de cómo Jesús es modelo de mansedumbre? Les leo. Dale, Mercedes. Él fue manso. Era su dulzura la que cautivaba a sus amigos y su fortaleza los que le aterraban a sus enemigos. Era su dulzura lo que atraía a los niños y su seriedad los que desconcertaba a Pilato y a Herodes. Los enfermos lo buscaban, los pecadores se sentían perdonados solo con verle. Consolaba a los que sufrían, perdonaba a los que lo crucificaban. Solo el demonio y los hipócritas les temían. Era la misma mansedumbre, es decir, una fortaleza que se expresa dulcemente. Muchas gracias, Mercedes. Nos acordamos de la segunda parte de esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque Que de ellos el reino de... ¿Heredarán la tierra? heredarán la tierra.
Muy bien. Y cuando hablábamos nosotros de esto, decíamos, es que la persona que vive la mansedumbre hereda la tierra, ¿por qué? Porque a la gente le gusta estar con esa persona. Y aquí vemos ese ejemplo súper claro. Los enfermos lo buscaban. Los pecadores se sentían perdonados solo con verle. Consolaba a los que sufrían, perdonaba a los que le crucificaban. Entonces, nosotros vemos como esa característica del Señor, esa vivencia de la mansedumbre, que aquí y también cuando vimos esa bienaventuranza, nos explicaba que Jacques Dupont decía, eh, Jacques Dupont o Francisco de Sales, era Francisco de Sales, perdón, el que nos decía, la mansedumbre se puede ver como esa dulzura, y era esa dulzura que tenía el Señor la que cautivaba, la que hacía que la gente se fijara en él, porque era totalmente distinto, primero a lo que pensaban, segundo a lo que estaban acostumbrados a ver. Esa dulzura que tiene el Señor, que todavía la tiene con nosotros, porque cuando nosotros acudimos a Él, sentimos esa forma tan dulce que tiene Él de mirarnos, de escucharnos, de darnos una respuesta. Esa es la característica que tenía Jesús en su personalidad, pero a la vez que era dulce, era firme también, era fuerte en lo que Él decía. Por eso acá nos dice, su fortaleza era lo que aterraba a sus enemigos. La tercera bienaventuranza, ¿cuál era? ¿Cuál es? Que Felices lloran. los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Jesús lloró? Creo que habíamos hablado que Sí lloró. lloró. Sí, sí, Sí sí lloró. lloró. Sí, lloró. Sí. Rosalba, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor, esta cita? Sí, con gusto. Lucas 19, 41, 44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, mientras decía, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te acercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo junto con tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Rosalba. Sí. Y entonces, este es un ejemplo de las lágrimas de Cristo. Veamos qué nos dice el párrafo que traemos para entender cómo Jesús fue modelo también de los que lloran. ¿Quién nos ayuda a leer este pedacito? ¿Puedo leerlo? Alicia. Claro que sí, Alicia. Él conoció las lágrimas, pero no las malgastó en llantos inútiles. Lloró por Jerusalén, por la dureza de quienes no sabían comprender el don de Dios que estaba entre ellos. Lloró después lágrimas de sangre en Getsemaní por los pecados de todos los hombres. Entendió mejor que nadie que alguien tenía que morir para que el amor fuera amado. Muy bien, Amén. Alicia. Y entonces acá nos dice, claro, Jesús conoció las lágrimas. Y no solo cuando pequeñito, sino cuando grande, durante su ministerio. Y no fueron llantos inútiles. Este ejemplo que traíamos acá de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Lucas
obviamente nos muestra cómo lloró por Jerusalén. Cuando vimos esta bienaventuranza, también vimos otro ejemplo. Lloró por su amigo Lázaro. En el Evangelio de San Juan nos cuenta cómo él esperó un tiempo para regresar a donde lo estaban llamando, que Lázaro estaba enfermo, pero tenía que esperar para poder manifestar ese símbolo tan grande como fue la resurrección. Y cuando él llegó allá se conmovió y lloró. Y aquí también nos dice, lloró lágrimas de sangre en Getsemaní por los pecados de todos los hombres. Algo muy bonito que veo yo en este texto y quiero contarles porque me llama mucho la atención. Dice, lloró por Jerusalén, por la dureza de quienes no sabían comprender el don de Dios que estaba entre ellos. Y sabemos que Jesús fue un regalo de Dios, es un don de Dios, que cuando vino, tal vez, y nos puede pasar a nosotros todavía en la actualidad, no lo reconocemos. Todavía no logramos comprender que Él está con nosotros, que está en medio de nosotros. Y Él llora por eso, porque no lo reconocemos, porque a veces lo pasamos por alto. Pero esta última frase, alguien tenía que morir para que el amor fuera amado. Y es una frase espectacular, porque acá estamos diciendo, Dios es amor. Y para que nosotros amemos a Dios, amemos al amor, nuestra dureza de cerviz requirió que Él muriera en la cruz, para que nosotros realmente dijéramos, sí, Señor, aquí estamos, aquí estás tú, este eres tú, y es a ti a quien nos debemos. Y es que cuando lloramos nosotros, recibimos ese consuelo, recibimos el consuelo de Dios. Ustedes mismas y ustedes mismos se pueden haber dado cuenta que uno a veces dice, uy, es que necesitaba llorar porque ahora sí me descargué. Es que llorando uno se alivia, llorando como que ya uno encuentra mejores cosas. Es porque ahí alcanzamos ese consuelo del Señor. Él llora con nosotros, pero es el mismo que nos dice, ánimo, porque de esto salimos. Primer ciclo de las bienaventuranzas, teníamos una palabra clave que nos cerraba la cuarta bienaventuranza y es la justicia. ¿Cuál era la cuarta bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. A usted. ¿Quién nos ayuda a leer Juan 19:28? Yo, Dale, Rosy. no, Mariela. Ah, bueno, Mariela. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo sed. Juan 4, 31, 32 y 34. ¿Quién nos ayuda? Graciela. Gracias, hermano. Juan Después 4, de esto, Graciela Gutiérrez, perdón. Hay dos. ya. Graciela Gutiérrez. Juan 4, 31, 32. Entre tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come. Pero él replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias, Graciela. Y entonces aquí vemos en boca de Jesús que tenía sed y también la característica de su alimento. Su alimento es hacer la voluntad del que le envió y llevar a cabo su obra. Y en la cruz, antes de morir, dijo, tengo sed. Miremos cómo se configuró esta cuarta bienaventuranza. ¿Quién me ayuda a leer acá? Puede ser la otra Graciela, Graciela Bolaños, si quieres. Gracias, hermanito. Nadie como él tuvo hambre de gloria de su Padre. Se olvidaba incluso de su hambre material cuando experimentaba el hambre de esa otra comida, que era la voluntad de su Padre. En la cruz gritaría de sed, y no de agua o vinagre. Amén. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Y esta imagen que está aquí, ¿a qué pasaje nos está llevando? La samaritana en el pozo. La samaritana en el pozo. Y de ahí es de donde sacamos nosotros este texto de Juan. Este texto de Juan es cuando ella sale corriendo y se va al pueblo a contarle a la gente, los discípulos le dicen, come, porque ellos se habían ido a traerle comida. Y Jesús simplemente les dice, tranquilos, yo tengo un alimento que ustedes no saben. Y ellos empiezan desconcertados a preguntarse, ¿será que la mujer le dio algo de comer o será que alguien vino y le trajo comida? Y él les dice ahí, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Entonces, como nos dice el texto aquí a la derecha, se olvidaba incluso de su hambre material cuando experimentaba el hambre de esa otra comida que era la voluntad de su Padre. La sed de Jesús nos dice acá que no era de agua o vinagre. La sed de Jesús en la cruz, ¿de qué era? Yo De creo, yo amor, sé que ustedes De han las ido a nuestras varias. almas. de amor, porque todos lo habían abandonado. Que nosotros hagamos la voluntad del Padre, amarse los unos a los otros, como dice la hermana, y amar a Dios como primer mandato. ¿Qué más? De nuestras almitas que están en una pobreza total de espíritu. Sí, También sed del Padre, sed de estar de nuevo con el Padre. Él había venido al Padre y volvía al Padre. bien. Tenía sed, como dice Graciela, de nuestras almas, sed de nuestra conversión, sed de nuestra fe. Incluso él en la cruz estaba esperando que confiaran en él, que él lo había intentado explicar de diferentes maneras, que destruyendo ese templo a los 3 días lo iba a volver a poner en pie, pero nosotros no lo entendíamos. Nosotros pensábamos en el templo, allá la construcción, los ladrillos, está loco. En 3 días no vuelve a poner esos ladrillos así. Pero esa es la sed que tiene nuestro Señor Jesús, sed de nosotros, sed de esa conversión y de esa entrega plena, así como Él se entregó plenamente a la voluntad de su Padre, que nosotros podamos entregarnos a Él, que busquemos, como dice la bienaventuranza, tener hambre y sed de justicia, que no nos quedemos enfrascados en nuestro mundo, en nuestra burbuja, sino que busquemos que todo el mundo tenga posibilidades, que todo el mundo tenga oportunidades, que todo el mundo reciba también la palabra de Dios. Y ahí cerrábamos nuestro primer ciclo de bienaventuranzas. Habíamos dicho, la primera arranca prometiéndonos el reino de los cielos y la última también nos promete el reino de los cielos. La cuarta habla de la justicia y la octava también habla de la justicia.
Vamos a seguir caminando, vamos a seguir viendo cuál era la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Sí, Porque Señor. ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, porque recibirán misericordia. Y aquí en esta imagen, ¿qué estamos viendo? El Señor de la Misericordia. El Señor de la misericordia. Prácticamente no deberíamos hablar más de esta bienaventuranza. Si el Señor es el Señor de la misericordia, ya entendimos que realmente Él es el modelo, el ejemplo a seguir en el tema de misericordia. Pero miremos un poquito estos textos. ¿Quién me ayuda a leer este versículo del capítulo 6 de Marcos, del Evangelio de Marcos? Dale, Graciela. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, aunque es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hay muchas escenas y tal vez toda la vida pública de Jesús y tal vez toda su vida y todos sus milagros y sus enseñanzas están llenos de misericordia. Por eso la misericordia brota de su corazón. Miremos este ejemplo que vemos acá. ¿Quién nos ayuda a leer este pedacito de abajo? Yo ayudo. A ver. Dale, María Teresa. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Fue el misericordioso. Toda su vida fue un despliegue de misericordia. Perdón, antes enseñarles muchas cosas, ahí era palabra del Señor. Tranquila, no te afanes que Le puse, necesitábamos ya leer la bueno, parte de abajo. sí, fue el misericordioso. Toda su vida fue un despliegue de misericordia. Él es el padre del hijo pródigo y el pastor angustiado por la oveja perdida. Todos sus milagros brotan de la misericordia. Su alma literalmente se abría ante aquellas multitudes que vivían como ovejas sin pastor. ¿Hay Muchas algo gracias, más? María Porque no Teresa. veo. Okay. Y ahí es donde vemos nosotros, acordémonos que nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo, pero también se ha venido hablando y discutiendo que podría llamarse la palabra del Padre misericordioso. Y vemos ese ejemplo grande. Y este texto para mí es muy revelador, porque dice, toda su vida fue un despliegue de misericordia. Todos sus milagros brotan de la misericordia. Y cuando vemos esta imagen, entendemos por qué es el Señor de la divina misericordia. Porque es que desde su corazón, desde su alma, brotaban y brotan y siguen brotando los milagros. Desde su corazón sigue siendo ese ser misericordioso que nos mira y se compadece de nosotros. Mariela, cuéntame. Que para mí uno de los pasajes donde más me conmueve la misericordia de Jesús es cuando ve a la viuda de Naín que va a enterrar a su único hijo, y no es que nadie le pidió que haga nada, sino que él vio ese dolor y esa situación, y él se acercó y le dijo no llores, la consoló y resucitó a su hijo y se lo entregó. Creo que es una de los momentos en que, bueno, a mí me conmueve mucho ese amor tan grande del Señor, así, tan sencillo, tan humilde, nadie le pidió nada, pero él entendía lo que pasaba por el corazón de esa mamá.
Claro, y en muchos casos, y por eso acá nos dice, todos sus milagros brotan de la misericordia. Hay muchos pasajes en donde Él se compadece, Él mira, siente compasión y actúa. Ese ejemplo es fantástico, fantástico. La resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín es fantástico porque Él la mira y siente compasión y se acerca y le da la orden al muchacho de que se levante. Pero si nos damos cuenta, todo el tiempo Él vive como un misericordioso. Cuando empieza a preguntarse, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y le dicen, ay Señor, pero La estamos en medio de hemorroísa. la multitud, estamos en medio de la multitud y tú preguntas que quién te tocó. Y Él, ¿para qué lo hacía? Para mirarla y decirle, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Y nosotros seguimos siendo a veces muy tercos y no queremos entender. ¿Cuál era la siguiente bienaventuranza? Bienaventurado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y ustedes creen que Jesús era limpio de corazón? Perfectamente limpio. Puesto, Es Dios. sin Perfectamente mancha. limpio de corazón. ¿Y él veía a Dios? Sí, Por supuesto. Dios, Claro, claro. Por eso su relación tan íntima con el Padre. Y este pasaje es muy bonito porque nos pone precisamente a entender esa limpieza, esa pureza de corazón. María Teresa, ¿me ayudas a leerla, porfa? Sí, no, es- no la veo. Upa, Ay, ya la encontré. ok. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? ¿Esa? Sí, Si señora. digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y Palabra aquí del en Señor. medio, gloria a ti, Señor Jesús. En medio de esa discusión que tiene él con los doctores de la ley, con los fariseos, con los escribas, les hace esta pregunta. ¿Quién puede probar que soy pecador? ¿O quién puede probar, porque podemos también interpretarlo, no tanto soy pecador, sino que no estoy cumpliendo la misión para la que el Padre me envió? Y esa pregunta nos lleva a esa claridad de la limpieza y la pureza de corazón de él. Cuando iban a lapidar a la mujer adúltera, ¿quién es el que habría podido lanzar la piedra? Él, Él, él. Y aún así no lo hizo. Pero la respuesta de él va hacia allá. Le dice, el que esté libre de pecado, pues que arranque. Y tocó hacerse el de la vista gorda y empezar a coger cada uno camino para su casa. Miremos qué nos dice aquí de esa pureza, de esa limpieza de corazón del Señor. ¿Quién me ayuda a leer este pedacito? Yo lo leo, ¿puede ser? Dale, Mariela. Su corazón era tan limpio que ni sus propios enemigos encontraban mancha en él. Por eso se atrevía a hacerles esta pregunta. Él era la pureza y la verdad encarnadas. Era el camino, la verdad y la vida. Por eso era verdaderamente hijo de Dios. Y es ese ejemplo grande que nosotros deberíamos tener. Acá nosotros con esta pregunta que él hace, que incluso nos la hace a nosotros, y sobre todo cuando la complementa y nos dice, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Cuántas veces nosotros seguimos dudando del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios? Y sabemos que Él era el camino, la verdad y la vida. Y decimos, no, yo sé que el Señor es la verdad.
pero me abandonó. Pero yo creo que de esta situación no me va a sacar. Seguimos dudando cuando tenemos que confiar en Él, cuando tenemos que decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Como nos enseñó la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Pero seguimos dudando. La siguiente bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Gracias, Silvia. Y aquí, ¿quién me ayuda a leer Juan 14:27? Yo, hermano, Dale, Zaida. os dejo la paz, mi paz doy, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No sintáis turbadas y no os acobardáis. Perfecto. Muchas gracias, Zaida. Y cada vez que nosotros vamos a misa, escuchamos esta parte. Les dejo la paz, mi paz les doy. Y aquí nos aclara, es que Él no nos da la paz como la del mundo. Y cuando veíamos esta bienaventuranza decíamos, es que la paz no es la ausencia de conflictos, no es que estamos todos, no nos peleamos, entonces estamos en paz. No, no nos peleamos no significa que estemos en paz, porque muchas veces dentro de nuestro corazón tenemos rencor. No, decíamos, yo perdono, pero no olvido. Eso no es trabajar por la paz. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? ¿Lo puedo leer? Claro que sí, Alicia. Era la paz, vino a traer la paz a los hombres, a reparar la grieta que había entre la humanidad y Dios. Los ángeles anunciaron paz cuando Él nacía y fue efectivamente paz para todos. Al despedirse dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Gracias, Alicia. Cristo es y seguirá siendo la paz. Y acá nos remonta a ese Gloria in excelsis Deo, cuando nace allá en el portal de Belén. Los ángeles anuncian la paz. Los ángeles van y le dicen a los pastores, la paz está en los hombres de buena voluntad. Y como dice aquí, al despedirse en la última cena, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la paz del mundo, sino es la paz de Él. La paz del Señor es la que nos permite a nosotros, en medio de cualquier dificultad, seguir adelante. Por eso, quienes trabajan por la paz son llamados hijos de Dios. Quienes trabajan por la paz buscan llevar esa paz de Cristo a los demás, no la ausencia de conflicto. Veíamos nosotros, nos decía, no son los pacifistas, sino los pacificadores, los que buscan hacer la paz, los que a pesar de el problema que pueda existir, a pesar de que pueden llegar, como dicen por ahí, se metió de redentor y terminó crucificado, esa es la actitud de quienes trabajan por la paz. Queremos llevar esa paz a los demás. Queremos hacer que los demás descubran la paz de Cristo, que es una paz invaluable y es una paz que perdura. Y nos queda la octava, que también termina con, o también tiene la palabra justicia.
¿Cuál era la octava bienaventuranza? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, María Teresa. ¿Alguien conoce ese crucifijo que está ahí? Sí, el de San Francisco de Asís. Es El de San el Cristo de San Francisco Damián. de San Damián. El crucifijo de San Damián, pero que está estrechamente ligado con San Francisco de Asís. Es un icono. El crucifijo de San Damián es un icono de Cristo glorioso. Este icono fue pintado sobre tela por allá en los años 1100 y luego lo pegaron sobre madera. Esta cruz mide más o menos 2,10 metros de alto y 1,30 metros de ancho. Y se llama de San Damián porque fue hecho para la iglesia de San Damián de Asís. Y ante este crucifijo, San Francisco de Asís, Santa Clara, tuvieron todos sus procesos de conversión, sus procesos de fe, sus procesos de encuentro con el Señor. Acá en esta diapositiva, al final de la diapositiva, les dejo un enlace que pueden ustedes después utilizar para revisar detalles de este crucifijo, para que nos explique un poco lo que se ve acá. De entrada, si ustedes se dan cuenta, el cuerpo de Cristo es un cuerpo brillante, es un cuerpo luminoso. En ese enlace van a poder encontrar detalles de las figuras que están, de lo que está aquí, de las letras que están acá. Y creo que les puede servir bastante para aprender un poquito más de este crucifijo de San Damián. Pero vamos aquí a la persecución por causa de la justicia. ¿Quién me ayuda a leer Lucas 22:2? ¿Yo? A ver, Rosa Elena, claro que sí. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían a la gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Verónica, ¿me ayudas con esta? Sí, claro que sí. Dice, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Perseguido, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer. Y hasta que lo lograron. Un capítulo más adelante nos cuenta, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y expiró. ¿Quién me ayuda a leer esta parte de abajo? Y murió en la cruz. Fue perseguido por causa de la justicia y por la justicia inmolado. Era demasiado sincero, demasiado honesto para que sus contemporáneos pudieran soportarlo, y murió por ello. Perfecto. Y este es el extremo de esa persecución. Nosotros veíamos en esta bienaventuranza la relación que tiene con el tema del martirio. Pues Jesús vivió el martirio hasta el extremo, hasta entregar su vida. La diferencia con los mártires es que los mártires entregan su vida por Cristo. Cristo no estaba entregando su vida por él, la estaba entregando por nosotros, por nuestra salvación. Es así como Cristo, hemos visto, es el ejemplo perfecto de todas las bienaventuranzas.
es el modelo de cada una de las condiciones o de los estados que nosotros planteábamos en la primera parte de la bienaventuranza. Bueno, la segunda. Decíamos, la primera parte es bienaventurados, la segunda es la condición, la situación, y la tercera es la promesa. Cristo es la realización de todas esas situaciones y condiciones. Y acordémonos acá, quiero hacer un repaso muy rápido, cómo la definición de las bienaventuranzas también nos va a llevar allá. Nos dice Jorge Lugones, nos dice en su libro, son las promesas que el Señor hace a todo cristiano que acepta el ideal evangélico, no para alcanzarlo de inmediato, sino como camino de conversión y plenitud para alcanzar la verdadera felicidad. Y Carlo María Martini nos decía, las bienaventuranzas son la proclamación del modo de ser de los hombres evangélicos, discípulos auténticos de Jesús, hombres y mujeres afortunados y felices. Y esta no se nos puede olvidar. Somos hombres y mujeres afortunados y felices. Si nosotros nos sentimos afortunados y felices, vamos por el camino de ser esos discípulos de Jesús, aún en medio de las dificultades. Y también veíamos nosotros cómo Clemente de Alejandría y Orígenes nos explicaban que las bienaventuranzas era un trazado de una ascensión espiritual. En el libro de Raniero Canta la Mesa, también veíamos que era una escalera. Las bienaventuranzas son eso, es un camino que recorremos para acercarnos más al Señor, para poder, como decíamos en una de las definiciones, adentrarnos en el corazón del Señor, acercarnos a sus sentimientos. Y obviamente es llevarnos hacia la corte celestial. Esta es una pintura de Fra Angelico que nos muestra el Cristo glorificado que nos relata el Apocalipsis. Y aquí podemos encontrar muchas de las figuras que nos relata el Apocalipsis cuando entra el Cordero, cuando entra el Señor. Siendo las 9:25, llegamos al momento de nuestra oración final. ¿Quién nos quiere ayudar con esta oración final? Yo A se la ver, hago. yo Nunca he rezado, voy a orar ahorita. Señor, Dale, Mercedes. tú nos ofreces en la bienaventuranza el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza el milagro de hacernos más semejante a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio, porque nos sabemos amados y perdonados. Hazlo que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. Amén. Y si nosotros miramos un poco en detalle esta oración, también vemos ese modelo que ha sido Cristo en las bienaventuranzas. Nos dice aquí, primero, nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva, que nos viene con tu reino de justicia, amor y paz. Nosotros somos pobres, tan pobres, como dice por ahí un dicho,
tan pobres que lo único que tenemos es dinero, tan pobres que nos conformamos con una vida superficial y mediocre. Pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Si nosotros lo vemos a Jesús como el bienaventurado, como lo hemos visto hoy, ese deseo de seguirlo se va a avivar. Ese deseo de seguirlo se va a ir más allá. Y aquí le pedimos, realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti. Que no nos cansemos de seguir tus pasos. Que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, que es el corazón palpitante del Evangelio. Es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Aquí les dejo también la bibliografía que hemos usado el día de hoy, pero creo que ya podemos abrir la sesión de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario que quieran hacernos también, algo que nos permita seguir entre todos creciendo y aprendiendo.